Cordial saludo, nos encontramos nuevamente en esta ocasión para abordar el tema de curvas en el espacio. La idea de tratar este tema de curvas en el espacio es no simplemente el hablar de una curva parametrizada, sino entender un poquito más cómo se construye, cómo se ve. Como siempre, vamos a cargar el paquete de Draw para tenerlo a mano. Y en esta ocasión vamos a definir una función f de t que va a ser una curva. Definimos una lista con tres componentes, lo que sería el x de t, el y de t y el z de t, y el parámetro es obviamente t. Hacer una curva como esta podría ser simplemente un t cuadrado, un coseno de t más t y un seno de t, por ejemplo. Si queremos hacer la gráfica es supremamente sencilla, es simplemente usando el comando parametric y se utiliza la f de t y hay que sacar las tres componentes que ya habíamos empaquetado. Entonces, lo mismo que habíamos hecho en videos previos para extraer las componentes con el corchetico cuadrado. Decimos que es la primera, la segunda y la tercera componente, el parámetro es t y lo ponemos entre 0 y cualquier cosa, digamos 6. La gráfica que obtenemos es esta. Algunas cosas a notar. En este eje, que vendría a ser como el eje Y, el rango es de 35. En este eje el rango es apenas de 7. Y en este eje apenas es de menos 1 a 1. Ni siquiera alcanzaba a llegar al 1. La curva evidentemente se encuentra distorsionada. Si queremos encerrar la gráfica en un pedazo que tenga alguna proporción, podemos usar los comandos del rango. El X rango, por ejemplo, poniéndolo de menos 5 a 5, el Y rango de 0 a 10 y el Z rango, o el rango en Z, también de menos 5 a 5, nos darían una idea un poquito más proporcionada. Lamentablemente solo se ve un pedacito de la curva y creo que escogí mal el Y. Creo que escogí mal el Y, al que se iba más largo era el eje X. Entonces acá debería ser, esto no tiene orden, podría decir Y rango y X rango. Entonces el eje Y es el que es más larguito y se ve más o menos así, supremamente estirado en la dirección del X. Podríamos cambiarlo para que quede solamente el T, ya no se vería tan estirado. La ventaja de eso es que uno puede volver a compilar y ya se ve bien. En un eje que parece ser el eje Y se encuentra también solamente a la derecha, solo con positivos. En el eje Y también se encuentra solo a la derecha, entonces usar un 0,10 es buena idea. A pesar de eso no se alcanza a ver todavía proporcionado por una sencilla razón, el eje Z siempre se ve más chiquito. Usted lo arregla tomando la gráfica y estirándola aquí un poquito. Y máxima proporciona de una manera un poco más, un poquito mejor los ejes. Lo mismo si los achica por este lado. Entonces ahí ya esta es más o menos la forma real de esa curva. Esa es más o menos la forma real de esa curva. Ya es una curva un poco más sencilla de entender. Observe que cambié la original y no puse t cuadrado sino solo t. Igual que siempre, algunas cosas que ayudan a que la gráfica se vea más decente es el terminal. Ya hace que se vea un poquito mejor. Y también existen otras opciones como proporcionar los ejes. En vez de usar los rangos existe otra opción que se llama ejes proporcionados, el X, el Y y el Z. Entonces en esta ocasión sí se ve inclusive que el largo en X es el mismo largo en Z. Y aquí sí no importa si lo distorsionamos, máxima trata de preservar esa proporción. ¿Okay? Él no está deformando la gráfica ni nada por el estilo. Esta es la forma de la gráfica. Lo interesante de ver las superficies en el espacio entonces es verlas como la intersección de cilindros. Y aquí algo interesante, uno nota
que podría construir dos cilindros quitando una componente. Si yo quito una componente y la reemplazo, vería algo como esto. La voy a reemplazar por otra variable, entonces ahora estoy usando Parametric Surface. Voy a utilizar las dos primeras componentes, f de t1, f de t2, z, y los parámetros que son el t, lo sigo poniendo en donde estaba, el t lo estábamos tomando entre 0 y 6, perdón, y el z lo voy a tomar entre menos 3 y 3, por ejemplo. Esto que estamos viendo aquí es un cilindro, y ese cilindro es literalmente como una pared en donde estaba pintada antes la curva. La curva, si usted la veía desde encima, seguía este contorno. Y lo mismo podríamos hacer con otra proyección. Lo que estamos construyendo ahí se denominaría una proyección de la curva, y de esa proyección he construido un cilindro. Estas dos primeras componentes son la proyección, nos hemos deshecho del eje Z y luego lo reemplazamos por el equivalente de construir una pared en la dirección de Z. De la misma forma, bueno, podemos utilizar algunos comandos como el XSubGrid, el YGrid para mejorar las gráficas, el ancho de la línea, y podemos también usar los comandos del rango que ya estaban aquí arriba establecidos para no salirnos de lo mismo, o el Proportional Axis también. Y ahora voy a cambiar de color y voy a copiar esta misma, pero voy a cambiar aquí. En vez de hacerlo estirarse en la dirección de Z, lo voy a hacer estirarse en la dirección del Y. Entonces voy a poner aquí Y, coma, y f de Z lo que me interesa es, f de t, perdón, me interesa como la tercera componente, que haría las veces de Z. Los parámetros son t y y, ya no hay una comita además aquí, y pues podemos agregar el terminal, ¿no? Aprovechando la coma. Entonces lo que usted ve es que hacia un lado se vería la curva como un cilindro y hacia el otro se vería como el otro cilindro. El problema es que usted no alcanza a percibir la intersección de los dos. De hecho, este cilindro rojo como que no está haciendo mucho que digamos, porque yo necesito que llegue al menos hasta el 6. Entonces el cilindro rojo debería ir al menos hasta el 6. Parece que inclusive un poquito más. Pongámoslo hasta el 7. Entonces ya con el cilindro rojo se alcanza a apreciar que llega hasta el 7. Lo que notamos aquí entonces es que deberíamos hacer un corte. Deberíamos como cortar la pared azul para que solamente llegue hasta el borde en rojo. Eso es posible de hacer, cortar la pared azul para que solamente llegue hasta el borde del rojo, y lo voy a explicar a continuación. Voy a copiar la misma gráfica y lo que quiero modificar ahora es la componente, solo estaba hablando del azul, y lo que quiero modificar, esta es la azul, la primera que hemos construido, y lo que quiero modificar es el Z. Entonces el Z lo voy a tomar como una combinación convexa. Una combinación convexa regularmente se realiza entre dos curvas. La curva que voy a utilizar en el borde inferior es la curva -1, y lo que tengo que hacer es simplemente multiplicar Z por la curva superior y 1 menos Z por la curva inferior. La curva inferior que voy a tomar, perdón, era -3, y la curva superior que voy a tomar es la tercera componente de la f de t, tercera, y le voy a volver a dar Shift Enter. Podemos ver que se recortó la superficie en azul, pero no se recortó en la forma en la que yo quería.
¿Por qué no se recortó en la forma que yo quería? Observen que esto está creciendo muchísimo, sube hasta por allá y baja. ¿Sí? No está comportándose en la forma en la que uno quisiera. Si vamos a analizar por qué no se comporta en la forma en la que uno quisiera, por qué no está cortándose hasta el borde rojo, es porque tendríamos que pensar en dónde pusimos a variar el Z. Y el Z lo pusimos a variar, cuando usted arma una combinación convexa, el Z siempre se debe poner a variar entre 0 y 1. ¿Por qué entre 0 y 1? Cuando el Z vale 0, esta que es la superficie superior o la curva superior se desaparece y queda la inferior, cuando el Z vale 0. Y cuando el Z vale 1, esta de acá se desaparece, que es la inferior, y queda la superior. Y en este caso tenemos el Z variando entre menos 3 y 3, entonces lo vamos a cambiar a 0,1. Lo que usted logra apreciar en este caso es efectivamente que la superficie azul quedó recortada por la superficie roja. Eso se llama una combinación convexa. Voy a hacer lo mismo ahora para la roja, entonces voy a reemplazar el Y como si fuera el parámetro de una combinación convexa, y al Y ahora lo voy a poner entre 0 y 1. Para ponerlo como combinación convexa, el primero que estaríamos usando, no sé si se acuerdan, otra vez vuelvo y escribo lo mismo, 1 menos Y. La primera superficie que estábamos usando era el plano Y igual a menos 3. Y la otra superficie que estaríamos usando es lo clásico, la F de T, pero segunda componente. Otra vez Shift Enter para apreciar nuestro cambio. Entonces lo que podemos ver ahorita es que las dos superficies se están cortando una con respecto a la otra. Por último, supongo que ya aprecia aquí que es la curva de intersección de la que estábamos hablando. Por último voy a pintar esa curva de intersección, voy a cambiar el ancho de la línea, pongámoslo un poquito gruesito, y voy a cambiar el color. Y vuelvo y pongo la curva paramétrica. La curva paramétrica estaba aquí al comienzo, ¿no? Es esta. De hecho voy a poner de una vez los ejes proporcionados. El comando proportional axis no tiene orden, se puede poner al comienzo o al final de la instrucción y no genera problema. Entonces ahora se ve la curva proporcionada, están levemente más claritos los cilindros, las superficies cilíndricas que la curva, y la curva quedó en negro, que es la curva de intersección. Si usted quisiera representar puntos de la curva explícitamente, pues simplemente se evalúan y se le dice a máxima haga la gráfica. Sería algo más o menos de este orden. Normalmente tenemos que decretar el tipo de punto. El tipo de punto es con point type, yo usualmente pongo 7, ya habíamos explorado alguna vez en el manual qué tipos de punto hay, usted puede usar nombres, también puede usar números, y también el tamaño del punto. El tamaño del punto está bien con un 1, y en este caso van a quedar de color negro, todos son afectados por la última opción de color que se tomó. Y entonces ponemos points, y recuerden aquí algo importante, recuerdo más o menos vagamente que en el video anterior cometí un error por no poner este corchetico cuadrado. Acá se deben listar los puntos en un corchete cuadrado, o sea, es una lista de puntos, y cada punto es una lista de 3 números. Con evaluar simplemente la función, por ejemplo, uno puede decir f, quiero que me grafique f de 0. F de 0 ya era una lista por nuestra definición. Recuerde que nuestra definición, si usted viene por aquí y pone quiero f de 0 y usted le da Shift Enter, esto ya es una lista. Entonces lo mismo acá, si usted pone f de 0, eso ya es un punto, una lista con 3 elementos, f de 1 por ejemplo, f de 2, pongamos f de 3 y no más, y le damos Shift Enter. Listo, hemos representado los